3. Repito, Santiago 5:13. Vamos a leer el 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a leerlo todo hasta acabarlo. Santiago 5, del 13 al 18. Y este tema se titula La oración que Dios escucha. Dígalo conmigo, la oración que Dios escucha. ¿Cuál sería o cuál es la oración que Dios escucha? Sabemos que hay diferentes oraciones, pero hay una oración en específico que Dios escucha y que Dios le anhela que cada uno de nosotros podamos hacer. Dice, ¿está alguno enfermo está entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. La Biblia dice, ¿está alguno entre nosotros triste? ¿Qué dice la Biblia? Haga oración. Eso es afligido. ¿Quién está triste? No levante su mano si no quiere ventanearse, pero estoy seguro que alguien aquí en esta mañana dice, algo me tiene triste. ¿Sí? Dice entonces el Señor, ¿alguien está triste? Haga oración. O sea, el Señor dice, hay una respuesta para alguien que está afligido, preocupado, triste, haga oración. 2, ¿está alguno alegre? ¿Alguien está alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Y entonces dice el 14, ¿está alguno enfermo? O sea, él dice, si estás triste, haz oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Alguien está enfermo? Aquí puro sano, solo busco puro enfermo, ¿verdad? Alguien a lo mejor está pasando por alguna situación física. Por ejemplo, mi esposa ahorita ha tenido problemas de salud, hoy no vino, ha tenido toda esta semana desde el concierto algunas situaciones ahí de salud difíciles, pero sabemos que el Señor es un Dios que sana, un Dios que trae sanidad. Y alguien puede estar aquí a pesar de sentirse mal físicamente y decir, como decía mi hermano Eric, que la clase estuvo buenísima, alguien puede decir, me siento mal de salud, sin embargo me voy a parar y me voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y la Biblia dice que hay algo en específico y dice que cuando alguien está enfermo o afligido, ¿sí? Dice el Señor, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Cuando uno pide por alguien que está enfermo, tiene que pedir desde los dos ámbitos, del que pide como el que recibe. Tiene que tener fe. Oro por un enfermo, debo de tener fe, yo que estoy orando por él, pero también el enfermo que está recibiendo la oración. Porque hay mucha gente que dice, pastor, ore por mí, ¿verdad? O hermano, ore por mí, o anciano, ore por mí, o quien sea. Nos podemos pedir ayuda de oración unos por otros, pero a veces quien pide la oración no tiene fe. Y le dejas la carga solo al que está orando por ti, como diciendo, a ver si este es muy bueno, a ver si después de orar se me quita el dolor. No, debes de tener fe, tú que estás pidiendo oración, y fe tú que vas a orar por alguien enfermo. Entonces dice, y la oración de fe salvará al enfermo, sanará, va a restaurar al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es que cuando alguien recibe una oración de fe, dice la Biblia que Dios está buscando que la persona que está enferma sane, se levante y se quite en esa culpa de pecado. Porque si alguien está enfermo, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a sanar. Pero si esa persona cometió algo, también el Señor va a perdonar, porque hay sanidades que no son físicas, de acuerdo a este versículo, sino sanidades que son emocionales o espirituales. Por ejemplo, alguien puede tener muy bien su cuerpo, sin embargo, sentirse la peor persona del mundo, la persona más culpable, más infeliz. Entonces, tanto el que está enfermo como el que necesita sanidad en el alma, necesitan ambos restauración y sanidad. 16. Confesaos vuestras ofensas, ahí habla de ministración, de consejería. Confiesa tus ofensas a uno al otro, y dice, y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces la oración eficaz del justo, mucho. Dígalo, la oración del justo puede mucho. No es orar mucho, ni orar largas horas, sino que mucha gente puede orar, 5 horas diarias, sin embargo nunca sentir en su vida pues que hay una respuesta a esa oración.
Puede alguien incluso orar 20 horas si quieren al día, pero hay gente que dice, yo por más que oro no prospero, no avanzo. Por más que oro a Dios, no logro lo que anhelo, mis oraciones no son contestadas, no crezco física, financiera, económica, ni laboralmente, no crezco ministerialmente, siento que me estanqué ministerialmente, o que mi ministerio no crece, o que no sé, hay momentos donde nos podemos sentir así. Pero alguien puede decir, por más que he orado y orado y orado, siento que no avanzo, siento que no crezco. Y es que aquí está la base de todo. Dice que la oración eficaz del justo, no del que ora mucho, sino del que está en justicia. ¿Qué dice? Puede mucho. Siguiente, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Mire, hay hombres en la Biblia, el caso de Josué, ahí en Josué 10:12, donde dice que Josué habló a Jehová, a Dios, y le dijo a Dios, ¿verdad? El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, él estaba en una batalla. ¿Cuántos pueden estar en una batalla espiritual, en una lucha espiritual? Y la Biblia dice que así estaba Josué, estaba en una batalla. Josué 10:12, estaba en presencia de una batalla, pero dice que su oración fue: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón. ¿Y fue respondida su oración? ¿Por qué dudan? Sí, detuvo el sol. Si llegaba la noche, todo su ejército hubiera muerto. Entonces él sabía que solo con el sol y que pudieran ver a los enemigos, los podrían derrotar, y eso fue lo que pasó. Josué oró a Dios que el sol se detuviera en Gabaón y la luna se detuviera en Ajalón por 24 horas para que ellos pudieran ganar esa batalla, y así fue. ¿Cómo es posible que Josué oró y Dios luego contestó? ¿Cuántos no quisiéramos ese tipo de respuestas? A lo mejor hay gente aquí orando desde hace 6 meses por sanidad y en vez de sanar estás cada vez más enfermo. O alguien aquí está orando por un hijo y en vez de verlo más cerca de Dios, o de Dios. O alguien de repente ora por finanzas, un milagro financiero, porque dices, si Dios no hace un milagro financiero en mis clientes, Dios toca corazones, se va a cerrar mi negocio, se va a ir para abajo mi negocio. Y llevo orando meses y no sucede, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. El secreto no es orar mucho, sino ser escuchado por Dios. Dígale que está a su lado, el secreto no es orar mucho, sino ser escuchado por Dios. Sí, porque alguien puede decir, oro 1000 horas, ayunos 7 días a la semana, pero no soy escuchado por Dios. Hay 6 tipos de oraciones. Anota. Número 1, 3 niveles de oración y 3 tipos de oración. Repito, 3 niveles de oración y 3 tipos de oración. Número 1, voy a hablarles de los 3 niveles de oración. La oración de fe, número 1. La oración eficaz, número 2, y la oración del justo, número 3. Esas son las 3 niveles de oración. Repito, oración de fe, oración eficaz y la oración del justo. Y luego hay 3 tipos de oración, no niveles, sino 3 tipos de oración, que son, número 1, anótelo, la oración meditativa, la oración progresiva y la oración por revelación. Cuando yo voy a la palabra de Dios, fíjese bien, cuando yo voy a la palabra de Dios, yo me encuentro que Dios es sabio en cómo hace las cosas, que Dios es sabio al decirnos que hay 3 niveles de oración, y hoy le voy a hablar del primer nivel, de los niveles, pero en específico quiero que veamos el versículo 16, ahí en la pantalla, que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo significa que es una persona que al hacer una oración tiene poder, y no es la oración sino la condición del corazón lo que Dios contesta. Realmente Dios no contesta oraciones, sino Dios lo que responde al decir Dios no responde oraciones, significa que responde algo.
Si Dios no responde mi palabra, si Dios no responde mi oración, entonces ¿qué es lo que Dios responde? Dios responde, uno, la intención de mi corazón. Porque Santiago dice, piden y piden, por eso no son contestadas sus oraciones. Dos, Dios responde de acuerdo a la pureza y limpieza de mi corazón. Yo puedo orar mucho, orar y orar y orar. Sin embargo, tal vez tener en mi corazón un resentimiento contra alguien. Y eso me impide que yo reciba una respuesta de parte de Dios. Entonces, no es la oración lo que Dios responde, sino la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Tu corazón está bien? ¿Tu corazón está duro? ¿Tu corazón está herido? ¿Tu corazón está de piedra? ¿Tu corazón tal vez está sangrando? Por eso dice la palabra justo. Ahí le dejé en la pantalla el versículo 16 porque dice, ¿la oración eficaz de quién? Del justo. Y la Biblia dice en Hebreos que el justo por la fe vivirá. Tu obstáculo, muchas veces pensamos, es que el diablo impide que mis oraciones sean contestadas. No, es que el enemigo no deja que mis oraciones Dios las conteste. No, el obstáculo no está fuera de ti, sino dentro de ti. Entonces, para que las oraciones sean contestadas, un corazón injusto, lo contrario a justo, es un corazón sucio. Cuando limpiamos nuestro corazón, eso significa tener un corazón justo. Un corazón limpio es un corazón, ¿qué? Justo. Por lo tanto, ¿qué es la oración eficaz del justo? La oración de alguien que tiene un corazón limpio. Un corazón lleno de fe. Un corazón lleno de gracia. Un corazón íntegro delante de Dios. Un corazón íntegro delante de los hombres. Dice Proverbios 15:29. Escuche. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Qué bien, regálame aire, ¿no? Por favor, de los dos. Otra vez, léalo, ahí está en la pantalla. 1, 2, 3. Jehová está lejos ¿de quién? De los impíos, pero Él oye. Podemos pasar días orando, ayunando, pero sin justicia. Y solo cuando tú ayunas, por ejemplo, tú dices, Pax, llevo 7 días ayunando y Dios no me respondió. Solo pasaste hambre, querido. Porque ayunaste, pero tu corazón sigue sucio. Tu corazón ya no es un corazón justo. Por lo tanto, cuando uno ayuna, escuche esto, cuando uno ayuna, por eso hay gente que equivocadamente dice, es que la Biblia dice, hipócrita, antes de ir a presentar tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano. Yo por eso no diezmo. No, la Biblia no te da diezmar y no sembrar y no ofrendar. Usas ese versículo para que te convenga. Lo que está diciendo Dios es, antes de, limpia tu corazón. Antes de tomar la Santa Cena, pruébese cada uno a sí mismo. No, yo no tomo la Santa Cena porque estoy mal contra alguien. Es que no es que dejes de ofrendar, ni es que dejes de tomar Santa Cena, es cómo está tu corazón. Dios lo que está diciendo es, gracias Kevin, antes de hacer algo, de cómo está nuestro corazón. Mucha gente, pastor, ¿por qué no ha hecho Santa Cena? Y yo lo decía ayer en el CEF, favor le hago a muchos. Porque la Biblia dice que cuando alguien toma la Santa Cena indignamente, muertos y enfermos caen. A muchos les hago un favor al no hacer Santa Cena. Pero cuando yo entiendo que la Biblia dice, ¿cómo está mi corazón? Porque no es orar mucho, amados hermanos, no es pasarte 5 horas orando, es ¿cómo está mi corazón? Por eso dice, Él está lejos de los impíos. ¿Quién es un impío? Uno que pide prestado y no paga. ¿Quién es un impío? Uno que le dice a una mujer, yo te voy a dar un anillo, querida, y te voy a llevar al altar, pero eso se lo ha dicho a toda la cuadra. Eso es un impío. El que anda ofreciendo matrimonio a muchas y resulta que una la llevó al altar. Es impío. Un impío es corazón tuerce la palabra de Dios. Dígalo, torcer la palabra de Dios. Que tomo un versículo bíblico, lo saco de la Biblia a mi conveniencia, ¿verdad? Es impío. Un impío es alguien que puede hacer algo para Dios, pero estar con un corazón lleno de odio. Decir, no, es que sabes, yo he estado en reuniones, y no es mentira, de verdad que si estoy mintiendo que me caiga un... Yo he estado en reuniones de pastores, estamos platicando normal, de un pastor, 2 pastores en la mesa, yo no entiendo qué pasó,
Y pregunta entre la mesa, ¿por qué se fueron los pastores? Es que llegó otro pastor y como no se habla, están aquí. Eso es un impío. Porque tú puedes estar en la casa de Dios escuchando la palabra, pero estar odiando a un hermano aquí mismo. Eso es un corazón impío. Por lo tanto, Dios no te escucha. Por más que ores, que ayunes, que te dobles, tu corazón está sucio. Pero si tú quieres de verdad que tu oración sea una oración escuchada, ¿cómo tiene que ser? Dios oye, ahí está, la oración de los justos. Una persona va a ser escuchada cuando su corazón es justo. La única oración que Dios escucha es la del justo. Primero, ayúdame, por favor, Oscarito. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor, y dice la pantalla que Él oye, son los oídos de Jehová, Él oye. Pero Pedro dice, los ojos del Señor, ya no oye, ahora dice, los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Él está atento al justo, pero al impío ni le hace caso, lo ignora. No es la oración, entendamos. No es la oración de fe, no es solo la oración eficaz, no es solo la oración del justo, no es oración meditativa, no es solo la oración progresiva, no es solo la oración por revelación, es la oración de acuerdo al corazón. Por eso dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No seremos escuchados hasta limpiarnos completamente delante de Dios. Marcos 11:24 dice, fíjese bien, por tanto, Marcos 11:24, os digo que todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí habla de fe, una oración de fe. Diga conmigo, oración de fe. Pero ¿qué dice el 25? Hasta aquí dice, todo lo que tú pidas orando, si tú lo crees, lo vas a recibir. Pero aquí viene el problema. Ya no hablamos de la oración de fe. Aquí viene el problema, dice el Señor. Regrésate al 24, por favor, Oscar. Dice, todo lo que tú pidas con fe, ¿qué? Lo vas a recibir y vendrá. Que quieres una casa, que quieres un ministerio, que quieres a lo mejor que Dios restaure tu matrimonio, que quieres que tu negocio sea el más exitoso, que vendas mucho, que tengas muchos clientes. Gloria a Dios. Eso no está bien, eso no está mal. Dice, si tú tienes fe, pide y cree y lo vas a recibir. Pero aquí viene la condición de acuerdo al versículo 25. Por favor, Oscar. 25. Y cuando estéis orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. O sea, está diciendo eso es de la oración de fe pasamos a la oración del justo. Tú no puedes orar y orar y orar y orar y orar y orar miles de horas. Si tu corazón no está bien, no va a haber una respuesta, porque lo que está diciendo el Señor es, cuando estés orando, perdona. Si tienes de alguien, perdona. Luego vamos a las ofrendas, ¿y qué dice? ¿Tú quieres dejar tu ofrenda? Primero ponte a cuentas con tu hermano, ponte a cuentas con tu papá, ponte a cuentas con un hijo, ponte a cuentas con el pastor, ponte a cuentas, o sea, el Señor, el impío no puede tener puertas abiertas. Por eso está diciendo, cuando tú ores, hay una condición. Perdona. Suelta la palabra, dígalo, soltar. La palabra perdonar es olvidar, dígalo, olvidar. Eso es algo que no tenemos muy acuñado, y más por la cultura en la que estamos. Yo perdono, ¿verdad? Así dicen, así lo digo yo. Perdono, pero no olvido. Pues también Dios tampoco olvida que tú eres una persona llena de rencor y por eso Dios no te escucha. El que perdona es el que olvida, el que dice ya no más. Hay gente que dice, le voy a dar una oportunidad a mi esposo después de que me ¿verdad? Me puso los cachos, como dicen en Perú. Me engañó, me cuernió. Y después de perdonarlo todos los días, estás diciéndole, ¿te acuerdas? Oye, ¿y cómo lo hacías con ella? O sea, ya, por favor, ni tus cornflakes te saben bien de tanto odio que hay en ti. Yo mejor, ¿sabes qué haría?
Si vas a estar todos los días diciéndole a tu esposo eso, mejor no regreses con él y ya. Estás bien tú y está bien él. ¿Nos damos cuenta cómo está el corazón? Que muchas veces, por eso dice la palabra, la oración acuérdense que hay 3 tipos de niveles. La oración de fe, la oración eficaz y la oración del justo. Si tú no puedes perdonar a tu hermano, no te metas 40 días de ayuno porque vas a pasar una gran hambre. El hambre más grande de toda tu vida. Por eso escuche, Mateo 5:23 dice, 23 y 24. 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, no te la regreses, no te la robe el ladrón, ladrona. No está diciendo, deja de dar, porque este es un problema. No es la ofrenda la cantidad de dinero, sino lo que hay en el corazón. Muchos dicen, no, yo he dejado de diezmar porque no me llevo bien con la hermana, pero la Biblia no está diciendo esto. ¿O qué Biblia lees? Dice, deja ahí tu ofrenda, ¿sí estamos ahí? Delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es como una forma en la que muchas veces la gente dice, yo no hago ciertas cosas. Me gustaba lo que dijo el hermano Eric y yo quiero que le den un aplauso fuerte a Dios por la vida de Eric. Ay, pero délo bien, déselo fuerte al rey. Mire, escuche lo que dijo Eric. Escuche lo que dijo Eric. Dice, ayer yo tuve una diferencia con mis hermanos, ¿no? Un momento difícil. Sin embargo, ¿qué dijo él? Yo podría haberle hablado al pastor, ¿sabes qué? Se me ponchó la llanta del metro, y no voy a llegar a la iglesia. ¿Sabes qué, pastor? No voy a ir porque fíjate que está muy nublado y el sol a todo lo que da. No, él fue sincero. Me peleé con mis hermanos porque son injustos. Pero eso cualquiera lo va a pasar, eso cualquiera lo va a vivir. ¿O usted tiene una familia perfecta? Ay, perdón, pensé que teníamos puras familias perfectas. Discúlpeme, todos tenemos familias imperfectas. Suegras metiches y cuñadas víboras, ¿eh? Así es que todos tenemos familias imperfectas. Entonces, escuche, ¿qué dijo Eric, el hermano Eric, el diácono Eric? Dijo, pero yo decidí no quedarme con eso en mi corazón y ir a servirle a Dios. Alguien podría haber dicho, no, pastor, es que estoy muy enojado con fulano. Ahí empiezas a dejar un cáncer, que la diabetes, que la artritis, que todos los problemas que vienen como reumatoides, todas esas enfermedades que te están destruyendo, es porque dice el Señor, suelta, olvida, perdona. Si tu corazón está mal, escucha bien esto, si tu corazón está mal, tu ofrenda Dios no la ve. Y la ofrenda no es dinero, la ofrenda es lo que acaban de hacer mis hermanos, tocar el bajo, tocar la batería y los que están en el audio, eso es una ofrenda. Los que limpian las sillas, los que acomodan el estacionamiento, es un trabajo, hermanos, para que un domingo haya un culto, es un trabajo enorme, muchas manos. Pero si tú vienes a servir en el baño, cantando, tocando, poniendo, iluminando, y tu corazón está mal, ¿qué crees que hace Dios? Dios dice, yo ni vi. No, pero ¿cómo no viste, Señor? Casi me caigo cuando moví las luces y dice, Señor, no te vi, porque tu corazón está mal. No, pero yo estaba en la puerta dando la bienvenida, no te vi, dice el Señor, porque tu corazón, si tu corazón está mal, Dios no ve tu ofrenda. Y no hablo de dinero. Cada vez que hablo de dinero, ya va a pedir dinero. No. Hablo de una condición del corazón. Ahora, vámonos al dinero. Vamos a pensar yo vengo y deposito, el Señor dice, yo ni vi tu ofrenda. Pero ¿cómo, Señor? Si en el... Y yo, porque tu corazón está lleno tal vez de algo que necesitas sacar. Decirle, Padre, saca eso de mi corazón. ¿Sí? Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros. O sea, el Señor dice, fíjense bien, Jesús dice, ya me voy, pero ¿qué creen? Viene el príncipe de este mundo. Pero ¿qué dice el Señor? Él nada tiene en mí. Él no tiene derecho en mí. Yo no le he dado puertas y ventanas abiertas. Aunque viene el príncipe del mundo, dice el Señor, y yo estoy por despedirme, dice el 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre,
vamos de aquí. O sea, dice, ya vámonos. Es momento de movernos, es momento de salir, es momento de marchar. Pero el versículo 30 dice, Él nada tiene en mí. Es cerrado, dice el Señor Jesús. No hay una autoridad que Él tenga en mi vida. No me puede enfermar, no me puede deprimir, no me puede parar, porque Él no tiene nada en mí. Ni siquiera rencor contra Judas que me vendió, nada. Porque recuerde que aquí, en este versículo, Él ya estaba listo, el Señor. Ya estaba listo para entregar una ofrenda al Padre, que fue la ofrenda principal, que fue el mayor sacrificio. Entonces, cuando Satanás deja de tener derecho en tu vida, él no puede tomar nada que no le corresponda, porque tú vives en justicia. Sí, ahora, la pregunta aquí hemos entendido de acuerdo a que la Biblia dice, por ejemplo, 7 veces justo y 7 veces el Señor lo levantará. Dice Mateo 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Está diciendo justicia, justo por la fe vivirá. Dice la palabra, ahí leíamos en Santiago 5, ¿verdad? Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, voy a hablarle cómo tener un corazón justo. Ok, pastor, ya entendí, ya me quedó claro que si yo no tengo un corazón justo, pones por favor ahí el versículo, creo que es el 14, por favor, Santiago 5:16. Santiago 5:16, por favor, Oscar. Esa es la base en la cual yo quería entrar en esta parte para decir qué significa tener un corazón. Ahí está, la oración eficaz del justo puede mucho. Ok, ¿cómo vamos a tener un corazón justo? Escuche. Dentro de las 3 oraciones que le dicté, oración meditativa, oración progresiva y oración por revelación, hoy voy a hablar de la oración meditativa. Las otras las voy a hablar en un miércoles para que se conecte, que sería una segunda parte de este tema. La oración meditativa es cuando tú no vas a orar cargado de información, porque la mayoría de las veces la oración es, yo voy a orar cargado de información, de lo que estoy viviendo. Si tú, por ejemplo, ahorita estás viviendo una enfermedad, yo estoy seguro que el 90% de tu oración va a ser pedir sanidad. Oramos cargados de información, y la oración se basa en necesidades y oramos por nuestra necesidad. Pero Mateo 6, versículo 6 en adelante, dice, ven a nosotros tu reino, ¿verdad? Usted lo conoce, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué es una oración meditativa? Cuando oramos pidiendo primero el reino de Dios. Es decir, toda oración debe hacerse bajo el reino. Una oración grata, una oración que te va a llevar a tener un corazón justo. Cuando bajo el reino, naturales mueren. Dejas de tener oraciones naturales para tener oraciones sobrenaturales. Entonces, ¿qué es una oración meditativa? La oración que no tiene palabras. Es cuando tú te levantas, te quedas un ratito con tus ojos cerrados o abiertos, como sea, y solamente estás meditando. ¿Qué ha pasado en tu corazón? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo te sientes? Te haces preguntas, el cómo me siento, no, porque eso no es una respuesta. Ok, no voy a responder ni bien ni mal, pero sí voy a responder un poco más preciso. Me siento cargado, me siento enojado, me siento triste, decepcionado, pensamientos de suicidio, que no lo he logrado bien. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Qué necesito soltar o entregar? ¿Y qué voy a pedirle a mi Dios? Entonces, tienes que meditar, hacer un silencio, entrar a hacer una oración justa. Conectas, recibes la revelación para que Dios use tu oración, ¿sí? Porque a veces nosotros cuando oramos no dejamos que Dios use nuestra oración, sino oramos independientes a lo que Dios quiere hacer. ¿Sabías que la oración realmente es un ministerio? Porque Dios puede usar tu oración. No es que sea a ti, Dios puede usar tu oración.
Porque si yo me oro cargado de información y cargado de quejas, cargado de necesidades, ¿cuándo yo me voy a acordar de las almas nuevas? ¿Cuándo yo me voy a acordar del que no tiene a Cristo? Todos los días estoy cargado. ¿Me cambian el micrófono por el del sax, porfa, chicos? El que usó Anita en el sax. ¿Cuándo yo voy a orar? ¿Cuándo yo voy a orar y dejarme usar por el Señor? No es orar por tu trabajo, dinero, por tu esposo, por una cama, por un carro, por un coche, por más clientes, no. Es, Señor, si yo quiero tener una oración justa, yo quiero que tú me uses. Usa mi boca para que yo ore lo que tú quieres que yo ore. Porque seamos honestos, amados hermanos. 8 o 97% de lo que oramos está basado en nuestras necesidades. Pocas veces de verdad voy a orar por los que están ahí sin Cristo, perdidos, enfermos, suicidándose, en manicomios, orfanatos, asilos, cárceles de mujeres, en la calle. ¿Cuándo has orado tú por algo que no sea yo? ¿Oras por tus enemigos, los que te quieren, los que no te quieren y los que también inventas? Oras por todo. Siempre es yo. Pero ¿cuándo de verdad dejamos que Dios use nuestra oración por alguien más? Voy a orar por mi hermana José por su salud. Pero tu cuerpo te dice, hey, aquí estoy. Échame los dos, porfa. Si uno falla, el otro acá está. Sí, gracias. Denle un aplauso fuerte a los servidores. Santiago 4:3 dice lo siguiente. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar bajo una revelación y podemos hablar delante de la presencia del Señor, y otra cosa es orar. Una cosa es solo hablar. Padre, yo fíjate que tengo esta necesidad y pido, pero una cosa es hablar delante de Dios y otra cosa es orar delante de Dios. Por eso la Biblia dice, piden, pero no reciben. Y la enseñanza de hoy, el mensaje de hoy fue, ¿cuántos no sienten que han orado y orado y orado y su respuesta no llega? Porque Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. O sea, hay oración, al decir piden mal es que hay oraciones incorrectas, oraciones mal hechas. Oraciones que no son de acuerdo al Padre, oraciones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque dice aquí, para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando nosotros entendemos que Mateo 6 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, entiendo, en el cielo no hay necesidad, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay silencio, en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay devaluación, en el cielo no hay hiperinflación. Entiendo que el cielo es donde está Dios porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, la oración realmente debe de llevarnos a ocupar algo vacío. La oración nos pone en un trono espiritual y la oración te da autoridad en el espíritu. Daniel en Babilonia estaba preso, oraba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Dice ahí en Daniel 10 que estaba el principado, aunque había una jurisdicción, él ganó la jurisdicción de Babilonia. Dice que se le levantaron cuando él oraba y él quería hacer un ministerio ahí en Babilonia. Quien se tendría que haber levantado era el príncipe de Babilonia. Y no se levantó el de Babilonia, porque el de Babilonia estaba en la lona, completamente deshecho. Entonces, como los espíritus son territoriales y se ayudan entre ellos, pues dijo, no, mira, Daniel ora tanto que me tiene en la lona. Invito al de Grecia, invito al de Persia. Cuando tú eres una persona de oración, vas a ganar un territorio. No hay nada que te quite el territorio que ganes en oración. ¿El territorio qué es? Los bienes raíces. ¿Qué es una bien raíz? ¿Cómo Dios ve un corazón? Como una bien raíz. Tus hijos, el corazón de tus hijos es un bien raíz que Dios ve. Que dice, ¿sabes qué, pastor? Yo siento que mi hijo se lo está llevando el diablo. Se lo está chupando la bruja del Halloween. Gánatelo en oración. Pelea en oración.
Aunque te canses, ya me cansé de orar, sigue orando por lo que tú crees que es un territorio que Dios te ha dado. Por eso, el principado de Babilonia no tenía ya legalidad ni jurisdicción contra Daniel. No se pudo ni levantar el pobre. No pudo. Entonces lo que usó fue, pues ven, ayúdenme, principado de Persia y de Grecia, porque no puedo ni levantarme. Por eso entonces pide el enemigo ayuda y refuerzos, pero aquí hay algo importante. Aunque el diablo haga alianzas espirituales, cuando tú tienes una vida de oración, tienes una silla fuerte, tienes una silla poderosa, y por eso el enemigo usa todo, alianzas, y usa de todo para unirse y destruirte. Pero cuando tú lees la Biblia, escuche bien esto, cuando tú vas entendiendo qué es una oración meditativa, es que comienzas, antes de orar, comienzas a leer la Biblia, y Dios con la palabra te va a hablar. Y ahí empiezas tu oración. Porque muchos no saben ni cómo arrancar la oración. Llegas, te sientas o te doblas tus rodillas y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo empiezo? Comienza abriendo un versículo bíblico. Y verás si no, Dios te va a dar una palabra poderosa. ¿Saben? Muchos agarran la Biblia como periódico. Así como ver las noticias. No, agarra la Biblia como si fuera ¿qué? La palabra de un rey, de un Dios que la dejó escrita. Yo cuando abro la Biblia digo, esto me lo dejó escrito un rey. No son tintas muertas, no son letras muertas, es la palabra de un rey. Entonces escucha esto, te quedas en ese versículo que Dios te dio. Le sacas jugo, lo exprimes hasta la última gota de revelación y a partir de ahí, ahora sí, empiezas a orar. Lo que hace la oración es que te da legalidad. Daniel tenía legalidad en Babilonia. Sus amigos, dice Daniel 1:20, que Daniel y sus amigos, ¿cómo eran en Babilonia? Porque oraban. Daniel, ayúdame por favor, Oscar. Daniel 1:20, escuche. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos, Mónica Vidente, ahí la que te guste ahí, la que te eche las cartas, la mejor tarotista, el mejor brujo, el mejor santero, eran Daniel y sus amigos 10 veces mejor. ¿Por qué? Porque oraban. Cuando tú oras, Dios te da un 10x. Dios amplifica tu oración para que tú no seas como un mago, un astrólogo cualquiera, hechicero ahí. No. Dice el Señor, cuando tú te vuelves una persona de oración, te vuelves 10 veces mejor. 10 veces mejor incluso que tu jefe y tus compañeros. La Biblia dice que eran hombres de oración. ¿Por qué? Porque ellos habían convertido la oración en una ceremonia. ¿Por qué? Porque la oración no es para desesperados. Solo oras cuando te llega el agua hasta acá. Y la oración no debería de ser para desesperados, porque si solo oramos cuando sentimos el agua hasta acá, es que no hemos entendido qué es la oración. La oración es un momento de descanso. La oración es un momento de refrigerio. La oración es un momento de paz. Pastor, es que yo ya oré 1000 veces y siento igual, entonces no has orado bien. Porque no conoces al que le oras. Por eso cuando tú terminas de orar, te sientes igual, porque no conoces a quién le oras. Si tú conocieras al que le estás orando, no estarías haciendo una oración tan desesperada. Simplemente la oración es la palabra tefilá, que significa intimidad. La oración no te lleva hacia afuera, la oración te lleva hacia adentro, porque cuando la Biblia dice ahí en Mateo 6, Oscar, dice el versículo, cuando oren cierren la puerta, entren a su aposento, entren a su recámara, a su habitación y cierren la puerta. ¿Sabes qué significa eso? En Mateo 6. Por ahí, búscame el que dice que cuando oren cierren la puerta. Búsquenlo en lo privado. Escuchen esto, escuchen. Búscalo a tu Padre que está en lo privado y Él te va a recompensar en lo público. No, pero ahí habla del ayuno. Hay uno que dice de la oración. Creo que está por el 6:9, algo por ahí así. Desconectarte del mundo y conectarte con Dios. Cuando ores, cierra la puerta y vete en lo secreto. Eso significa desconéctate. Mucha gente entra en oración y tiene el celular ahí al lado. Porque la enfermedad de la celulitis es tan fuerte que no puedes, ni en la oración te puedes quitar el celular de encima. Y entonces estás orando y de repente suena un WhatsApp. Ay, no, padre, mira, está muy buena la plática contigo, pero a ver, y entonces abres el ojito y empiezas a ver ahí, ¿verdad?
y empieza el enemigo a sacarte poco a poco. Ahí está. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta, ¿sí? Por eso es la imagen del talí, del manto. Es como hacer esto. Cierra la puerta, es decir, cúbrete. Aunque no usamos talí, no usamos manto, es entender. Métete hacia adentro. Medita. ¿Cómo está mi corazón? Eso es, cierra tu puerta. No hacia lo externo, es ¿cómo estoy? Por eso le digo, cuando vamos a orar, hablamos, pero realmente cierra tu puerta y ve cómo está tu corazón. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está, ¿en dónde? En secreto. Y tu Padre que ve lo que tú haces en secreto. Es que hay dos cosas que Dios ve. Y eso es lo más maravilloso de nuestro Dios. Dios ve lo que haces en secreto, pero también Dios ve cuando te ha dado en lo poco. Dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. O sea, quiere decir que Dios también ve las cosas pocas. Dios también se detiene en lo poco que hacemos. Y para ti tú dices, es que en mi ministerio no tengo mucho avance. Pero la Biblia dice que aún Dios ve lo poco. ¿Por qué tú le llamas poco avance? Cuando Dios dice, yo veo en lo poco. La Biblia dice que nuestro Padre dice, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. No está diciendo, no, es que como yo no te vi nunca llenar el Estadio Azteca, haz de cuenta que yo ni te veía. Para mí ni te conozco. La Biblia por eso dice que regresaban contentos, dice Lucas, regresaban alegres porque los demonios se les sujetaban. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pero ¿qué les dijo el Señor? No se alegren porque los demonios se les sujetan, sino estén alegres porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque tienen una relación con Dios. Dios no solamente se queda en los estadios grandes, en las iglesias de miles. No, Dios ve en lo poco. Por eso dice, en lo secreto. ¿Cómo está tu vida en lo secreto con Dios? ¿Cómo estás tú en tu vida con tu Padre en lo secreto? Dice, Él entonces te va a respaldar, a recompensar en lo público. Entonces es importante para nosotros poder pasar de un corazón injusto a justo es medita. Medita primero cómo está tu corazón. Antes de orar, cierra tus ojos y solo medita. Por eso es malo, mire, esas culturas orientales, chinas, piratas, baratas, no, es que tú deberías de meditar así, mira, pon tus pies en flor de loto y di, no, esas son tonteras, eso no es la meditación bíblica. Si yo quiero, ahorita le suelto todos los versículos que encontré sobre meditar. Meditar tiene que ver con encerrarte hacia adentro. ¿Por qué? Porque la oración distorsiona y enloquece al enemigo. Dile que está a tu lado, la oración enloquece al enemigo. Cuando el diablo te quiere ver destruido, tú solo dobla tus rodillas y lo vas a enloquecer. Se va a volver loco. Cuando oras para dentro de ti, el enemigo se enoja. ¿Por qué? Porque eso te vuelve indescifrable para el enemigo. Cuando tú oras para adentro, te vuelves indescifrable para el enemigo y se vuelve loco. Dice, que está orando, que está diciendo, que está haciendo, no sabe lo que oras, no tiene acceso a tus oraciones. Tú no puedes invitar a tu amado si no estás listo por dentro. Tú podrías decirle al Señor, bienvenido, si el Señor viniera y viera un desorden en el corazón. O primero le dices, Padre, espérame, déjame poner un orden en mi corazón y te quiero invitar para que tú mores. Porque cuando tú vas de invitado a una casa, ¿tú haces el quehacer de esa casa que te invitaron? ¿O el que fue el anfitrión hace lo mejor para recibirte con la casa limpia? No te recibe con las almohadas en el piso, con los trastes sucios, los miados de los perros por todos lados. No. ¿Qué dice? Tengo un invitado, le tengo lo mejor a mi invitado. ¿Por qué cuando entonces invitamos a Dios no le damos lo mejor? Hay un canto que ahorita vamos a poner, ahí en YouTube se llama Espacio Vacío, de Roberto Talis, que habla exactamente de eso. De cómo pasar de una oración vacía o injusta a una oración justa y una oración meditativa. Voy cerrando, en lo que preparan los hermanos, el canto se llama Espacio Vacío de Roberto Talis.
No puedes invitar a tu amado si no estás listo por dentro. La oración te revela cómo está la condición de tu corazón. Primero, antes de estar pidiendo, Padre, yo te pido, y te pido, y te pido clientes, y te pido más dinero, más trabajo, un carro nuevo, una mujer nueva, ya me aburrí con esta que tengo, pides. ¿Por qué no le dices, Señor, te pido en este momento que reveles cómo está mi corazón? Revélame el mismo David decía, el mismo Pablo oraba, aún perdóname por los pecados que me parecen ocultos. Usted se da cuenta que es poderoso. Ahorita la vamos a soltar. Gracias, hermano. Si la tienes con letra ahí, que aparezca letra, está mejor, ¿eh? Entonces escuche esto. Cuando sabes cómo estás por dentro, invitas a tu amado con libertad. ¿Sabes por qué muchos no invitan a Dios con libertad a su corazón? Porque saben cómo están por dentro. Sabes que no estás al 100%. Pero siempre hay una oportunidad para volver a estar al 100, invitar a Dios al 100 y decirle, mira, Señor, no estaba al 100, pero ahorita me voy a poner a cuentas contigo, quiero limpiarme, quiero poner lo mejor, lo más bonito, mi corazón, y ahora sí invitarte con libertad. Entonces, el ruido mental continúa cuando tú reproduces por la noche todo lo que grabaste durante el día con tus ojos y tus oídos. Por eso hay gente que tiene tanto ruido mental y cuando doblan sus rodillas no saben ni cómo orar y tienen una lucha de mente y de pensamientos y la pornografía y las mujeres y el sexo y el alcohol y es una lucha. ¿Por qué? Porque lo que grabas con tus ojos y con tus ojos y con tus oídos se reproduce. Dime qué noches pasas y dime cómo te comportas en el día. Por eso es importante, antes de que sean las 12 de la noche, tú ponte a cuentas con Dios y verás la noche tan hermosa que vas a pasar. Porque lo que nosotros hacemos durante el día, cómo bregamos durante el día, será el resultado de cómo vamos a dormir. Hay momentos donde durante el día nos portamos mal. Algunos le llaman, andaba muy hormonal, pastor, como quieras llamarle. Pero en la noche, si esa desbalanceada de hormonas te llevó a abrir puertas, a responder mal, a maldecir, a chismear, a hacer mil cosas, y tú vas y te duermes sin ponerte a cuentas con Dios antes de las 12, porque a las 12 cambia el día, comienzan muchos problemas, no duermes, te duele todo al despertar, te sientes cansado, te sientes sin fuerzas, te sientes desanimado, porque es importante siempre, cada noche, limpiar tu corazón, hacer una limpieza en tu armario que es tu corazón. Entonces no ores hasta que no calles primero tu tormenta interior. No es fácil orar cuando uno tiene una tormenta interior, pero antes de orar primero calla esa tormenta a través de quedarte callado, meditar en su palabra y entonces ahora sí empezar a orar. No ores hasta que no se calle ese ruido mental, porque la oración bien hecha te debe de dejar una marca. Si tú después de orar no quedas con una marca no es una oración correcta. Mire, Jesús dormía mientras estaba en medio de una tormenta. Estaba en el barco, él dormía. ¿Por qué? Porque él tenía una paz interior. ¿Sí? Ora con calma en tu corazón. Cuando tu corazón esté calmado, ora. Por eso es importante primero meditar. La oración te enseña cómo caminar con Dios, porque la meditación es bíblica. Mire, le voy a poner algunos versículos y después soltamos el canto. Salmos 1:1. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ni se ha sentado. 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Diga, medita. Salmo 19:14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Ya lo vio? La meditación delante de mi corazón. El corazón puede meditar. Y eso, cuando tú ya meditas, cuando tú te pones en un estado de decir, quiero primero cómo está mi corazón, dejas de tener un corazón injusto a tener un corazón justo, y ahí comenzarás a ver oraciones contestadas. Salmo 63:6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Ay, no, pastor, ¿qué está diciendo?
Ahí está la palabra meditar. Salmo 119:15. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Ahí está. 15. ¿Entrenamientos qué? Meditaré. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está, para que entonces hagas prosperar tu camino y tendrás éxito. Todo te saldrá bien. Salmo 145:5. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillas y en tus obras, meditaré. Entonces la oración te hace entender cosas que quiere Dios para ti. Es que no es fácil, amados hermanos, entender a veces a Dios. Pero Dios no tiene que ser entendido, Dios tiene que ser obedecido. Bien lo dijo mi hermano Eric, por eso me encantó su clase. Si él hubiera entendido a Dios, Señor, yo voy a dar mi clase hasta que entienda a mis hermanos, estaría sentado ahí. Ahí le hubiera dicho el Señor, ahí mira, ahí te traigo unos churros del Moro y un chocolate. Sigue esperando, porque no te voy a explicar nada. A veces así es Dios. A veces Dios no nos explica porque hace lo que hace. ¿Tú como papá le explicas a tus hijos por qué no dejaste que se comprara una moto? ¿Sí? Bueno. Yo a veces no. Cuando a mí David me dice algo que yo sé que no es, papá quiere un celular, no estás todavía en edad. Pero ¿y qué? Que todos los demás tengan. Si tú lo vas a tener para hacer una llamada, no más. Pero es que quiero abrir un Face, no vas a abrir un Face, no es tu edad. Y yo nada más eso. Está bien, papá. Hay cosas que a los hijos no se les explica. Sin embargo, el que no se los explique no significa que eres mal padre. Así es Dios. A veces Dios no nos explica por qué nos enfermamos, por qué la empresa no prospera, por qué en el ministerio las cosas a veces no son sencillas. Es que así es Dios, porque Dios tendría que explicar a sus hijos lo que Él hace. Hay momentos donde Dios te explica las cosas y hay otros donde solamente se queda callado. ¿Sabes por qué? Porque la oración de meditación te da un fruto y la oración viene como un fruto de intimidad. Existen oraciones programadas que no serán contestadas. Cuando tú te programas a la oración, tú te programas a no ser contestado. Porque si yo programo mi corazón a orar, entonces estoy programando que Dios responda, pero Dios dice, yo no quiero oraciones programadas, quiero oraciones del corazón. ¿Sabes? Realmente meditar, ahí déjale el versículo, meditar nos da coordenadas para orar. Cuando tú estás perdido necesitas coordenadas. Y cuando tú empiezas a meditar, en ese momento Dios te dice cuáles son las coordenadas sobre qué orar y sobre qué no orar. Por eso la Biblia dice en Santiago, piden, pero piden mal. Hay coordenadas, por eso dice, hagan oraciones correctas. Busca orar donde no te interrumpa el ruido. ¿Se puede orar mientras trabajas en tu mente? ¿Puedes orar en tu mente mientras? Pastor, pero es que usted me está hablando que entonces deje mi trabajo para orar. No, te estoy diciendo que si estás trabajando, en tu mente puedes estar orando. En tu mente, orando. Hoy en día les decía ahorita a los vigías, levántense los vigías, pónganse de pie. Pónganse de pie, ya están dormidos. Despierte algún vigía que está ahí dormido. Saben, hay que orar mucho por los que van a tomar su encuentro y por los servidores, los vigías. Les decía hace rato que hoy en día, hermanos, ya no hay un horario para orar. Lo dijo Erika hace rato, las cosas están tan duras que yo, por ejemplo, en mi caso, ya oro todo el tiempo. Yo ya me di cuenta, ya no tengo ni un tiempo para no dejar de orar. Me subo al carro, oro. Me bajo del carro, oro. Entro a mi oficina, oro. Estoy con mi familia, orando. A veces no orando en palabras, pero en mi mente estoy orando. Y llega un hermano. El lunes tuve que viajar y correr a Chilpancingo porque murió el papá del anciano. Fui y me dice el Señor, ve y llévale una palabra de aliento a la gente. Regresar de madrugada a México. Me dice mi esposa, ¿dormiste en el camión? Le digo, no, solo iba orando. Y me acordaba de la hermana José, y me acordaba de la hermana María de Jesús en Ajusco, que tiene cáncer. Y me acordaba del otro hermano en su matrimonio. Y me acordaba de la otra hermana. Y yo decía, Señor, solo déjame orar por mis hermanos y recuérdame quién está en peligro.
Yo quiero que ustedes sepan que la oración es un ministerio, porque orar es dejar tus necesidades para orar por otros. A veces uno está orando aunque te duelen los riñones, la vejiga la traes hinchada, ya como doña Lucha ya se te fue de lado, ¿verdad? Pero tú dices, sigo orando, aunque la tenga de lado, y el cuello se me dobló, sigo orando y sigo orando, ya no hay tiempo de orar. Hoy en día llegué a la conclusión que es orar ya todo el día. Ya no podemos, la cosa está tan brava, el diablo está tan rabioso, que si tú dejas de orar le das un lugar al diablo. Por eso los matrimonios no deberían de dormir separadas la mujer del varón. Porque cuando tú duermes separado de tu esposo, la cama se enfría y el diablo habita en camas frías. Extienda sus manos a los servidores. Padre, yo sé que mis hermanos que van a tomar, pónganse de pie los que van a tomar encuentro también. En esta semana, Señor, el viernes vamos a entrar a un encuentro que será glorioso. Yo te pido por los que van a servir. Pacaro, ponte de pie, tú vas a servir en el encuentro, párate. Señor, yo te pido por los que van a servir en el encuentro, por los que van a tomar el encuentro, sus hijos, sus familias. Oro, Padre, por los que en este momento están pasando por luchas, porque sé que la oración, mi Dios, será un ungüento en tiempos tan peligrosos como los que nos ha tocado. Yo te pido, mi Dios, que toda persona que en este momento esté enferma, te pido por mi esposa, por su presión arterial, restáurala, levántala, y te pido también por mis hermanos que aunque no vinieron, están enfermos, porque sé que la oración va a llegar hasta donde están. La oración va a llegar hasta el lugar en donde están, Señor, en espera de un milagro. Yo te pido por todo vigía que está poniendo su vida, Señor, por este encuentro. Levántalos, restáuralos, prospéralos. Y también por los que van a tomar su encuentro. Sé que no es fácil, sé que hay miedos, sé que hay dudas, sé que hay luchas, pero tú, Señor, nos vas a dar la victoria. Oro, Padre, por todos mis hermanos que en este momento están pasando por una tremenda lucha en sus finanzas, en su salud, en su familia o aún en su mente. Pensamientos de suicidio salen en el nombre de Jesús, se van ahora en el nombre de Jesús. Pensamientos de tristeza, de desesperación, de que todo ha acabado. Personas que han pensado que están derrotadas, acabadas, se va ese pensamiento ahora en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Tome su lugar. Tome su lugar. Voy a ir cerrando. ¿Se puede orar en la mente? Sí. La palabra tefilá, que es oración de intimidad, de separación por mucha gente que se contamina, necesita separarse, entrar en tefilá. Y la unción viene cuando nosotros le pedimos a Dios en oración más de Él. Orar en lenguas también no es lo mismo que diferentes géneros de lenguas, porque la oración en el Espíritu no está fundamentada en tu necesidad, sino que la oración en el Espíritu es cuando oras de forma certera por algo o alguien. Oramos no por revelación, sino por información. ¿Qué sería lo correcto? Realmente es orar por revelación. La necesidad no puede cambiar tu oración, porque antes de orar debes de crear una atmósfera de fe. Por eso Jesús estaba dormido en la tormenta, porque en la cruz terminó predicando y aún salvando ladrones. Hemos sido enseñados a pedir, pero no a orar. El que pide lo hace por una necesidad y orar viene por una revelación. El nivel más alto de la oración lo vivió Moisés cuando brillaba su rostro. Jesús en la transfiguración entendió que la oración era como una senda. Dice que cuando Jesús se transfiguró, estaba, ¿verdad?, brillaba tanto. ¿Por qué? Porque Jesús era la misma oración. Es el espíritu de la oración, ese es Jesús. Para orar efectivamente debes garantizarte a ti mismo que nada te debe de sacar de su presencia. Ni tu celular, ni el del agua, ni el de la basura. Métete cuando te metas a orar buscando y defendiendo su presencia. Porque la oración es poner a Dios por encima de todo, y la oración se debe de hacer una adicción en tu vida. Oras a la misma hora, tu cuerpo te lo va a demandar mañana o el día que no lo hagas. ¿Por qué? Porque la oración, escucha bien esto, te hace adaptable. Y cierro con esto. Isaías 66:2 dice, el Espíritu vino sobre mí, los cielos se abrieron, dice Jesús, se llenó del Espíritu Santo y vino poder.
Ahí déjalo. Fíjese bien. Oración, llenura, guianza y poder. Oración te lleva a la llenura a la guianza y la guianza al poder de Dios. Y hay 3 claves para entonces entender esto, que es cómo vuelvo a un corazón justo: quebrantamiento, colaboración y oración. Deja que Dios te quebrante. Que si antes hacíamos oraciones injustas, y ya leíamos al principio, Dios no escucha al injusto. Dios pone sus oídos y ojos atentos a la oración del justo. Ojo, Dios va a quebrarte antes de usarte. Por eso es importante, ¿cómo volver a una oración justa? Deja que Dios te limpie tu corazón. ¿Sí? Salmo 34, 18. Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Jehová, dice, está cercano a los quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Dios está buscando corazones humillados. Mire, algo con lo que yo me encontré en la palabra, y usted sabe en 2 de Crónicas 7:14, es que este versículo dice: si se humilla mi pueblo, si se humillare mi pueblo, eso es lo que te va a llevar de un corazón injusto a un corazón justo. 2 de Crónicas 7:14, dígalo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios usa medios hoy para quebrantarte. Lo que tú le llamas un ataque del diablo, yo te puedo decir que Dios es un medio que está usando para quebrantarte. ¿Por qué? Porque Dios te usa hasta que ya te quebró. Ayer hablaba en el CEF de la oveja peniquebrada. Una oveja peniquebrada es una oveja traviesa, terca, rebelde. El Señor le rompe las patas, la venda, el pastor, pero cuando vendan las patas de la oveja, soldan mal los huesos. Entonces Él pone una venda, el hueso solda mal y la oveja queda así así con la pata dura, ya no tiene cómo doblarse. Entonces el pastor dice: como tú eres traviesa, inquieta, alocada y rebelde, ven, te pongo acá. Entonces el pastor la carga, se llama peniquebrada, no quebrada, antes de, semi-quebrada. Por eso muchos así somos. Dios nos tiene que quebrar, nos tiene que quebrantar. Porque hoy en día, lo peor que está pasando en las iglesias es la independencia de Dios. Nos estamos independizando de Dios. Una vez más, si se humilla mi pueblo, no le habla a los católicos, no le habla a los que el 28 andaban en San Judita, ni los que ayer andaban pidiendo calaverita. No, esos déjalos. Un día van a conocer a Cristo y oremos por ellos. Con gracia y amor, Padre, tócalos. Un día van a estar aquí. El que te asustaba con la bruja y te aventaba la calaverita en la cabeza, un día va a estar aquí adorando al Eterno. Pero hoy oremos. Aquí yo te estoy hablando a ti, pueblo de Dios. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y fíjense, primero es la humillación y después la oración. No, primero yo oro y después me humillo. No, dice el Señor, al revés. ¿Quieres oraciones justas? Ya leíamos, Jehová aleja al impío, pero está cerca del justo, de la oración. ¿Y cómo comenzó todo? Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Pónganse de pie, quiero que vengan corriendo al altar. Y vamos a ver este canto con el cual vamos a terminar. Por favor, Oscar, vénganse, no importa el púlpito, usted véngase, los que quepan, corran. Hermano Eric, ¿me ayudas con las luces? Corran. Vamos a cantar este canto donde le vamos a decir al Señor: yo quiero que mi corazón sea lleno. A ver, regrésalo, Oscarito, súbale ahí. Hermanito Eder, súbele más, por favor. Ahí. Vamos, cántalo. Ayúdate de la pantalla, pero tú cántalo. Solo no mires el desorden de mi corazón. Ya hace rato que también no vivo más en mí. Vi que tocabas a la puerta, entonces quizá